Buena tarde a todas las personas que nos están viendo en todos sus dispositivos desde Facebook. Hoy tenemos a Juan Carlos Bermúdez, delegado de la Institución Educativa Francisco Miranda, y Milena García, delegada de la Institución Educativa Juan María Céspedes. Ellos serán los moderadores de la cuarta capacitación de la Ruta de Reforma de Estatutos 2022, la cual aborda cuáles deben ser las características, requisitos y funciones del líder sindical. Con ustedes desde la parte técnica, el equipo de comunicaciones de ASDEM, conformado por Carlos Mafla, Fabio Báez y Manuel Hernández, bajo la dirección de la Secretaría de Prensa y Publicaciones, Gladys Casadiegos. Profes, el espacio es suyo. Bueno, muy buenas tardes. Hola, Milena, ¿cómo está? Estamos aquí en nuestra cuarta sesión, como lo dice Manuela, de capacitaciones desde la Ruta de Reforma de Estatutos. En la tarde de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de una importantísima abogada de la ciudad de Cali, quien queremos que nos amplíe una información al respecto del tema central del día de hoy, para que todos nuestros asociados tengan la posibilidad de conocer y de poder participar activamente en la reforma de estatutos que ya comienza este mismo año. Bueno, nuestra invitada de hoy es la abogada Carmen Elena Garcés Navarro, residente de la ciudad de Cali. Ella es abogada laboralista y de seguridad social, con más de 35 años de experiencia entre la docencia y la asesoría de trabajadores, tanto privados como públicos. Como una presentación, tenemos que la Ruta de Reforma de Estatutos se originó en una asamblea general y ratificada en una asamblea de delegados. Desde la Ruta de Estatutos hemos invitado a algunos ponentes para que nos cuenten acerca de sus posturas al respecto de temas que nuestros asociados quisieron profundizar en torno al tema del sindicato como tal y a la reforma de estatutos. Entonces, sin más, Milena, vamos a presentar a nuestra invitada de la tarde de hoy. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, abogada Carmen. Espero que todos se encuentren bien. En el día de hoy, como ya lo había anunciado Juan Carlos, vamos a tocar un tema muy interesante que nos permitirá seguir en la ruta de la transformación de nuestro sindicato. Por eso el día de hoy, la doctora Carmen Elena nos va a acompañar para conocer las características, los requisitos y las funciones que deben tener los líderes sindicales. Doctora Carmen, buenas tardes. Bienvenida al espacio Todos Juntos. Doctora, debe encender el audio de su computador. No la escuchamos todavía, doctora Carmen. Bueno, esperemos unos minutos mientras la doctora soluciona unos percances técnicos. Mientras tanto, los invitamos para que sigan acompañándonos en esta construcción de los nuevos estatutos de nuestro sindicato ASDEM, para lo cual ustedes han estado recibiendo diferentes. Están los estatutos y donde está toda la guía, toda la ruta que se ha venido diseñando para que todos los asociados podamos capacitarnos frente a esta nueva disposición que queremos tener en nuestro sindicato y para que de esta manera podamos aportar. En los próximos días van a seguir recibiendo este tipo de información. Además, van a recibir también una información muy importante sobre una actividad que vamos a realizar en nuestras instituciones educativas, donde todos vamos a tener la oportunidad de aportar lo que nosotros consideramos que debe permanecer, debe modificarse o cambiarse o debe ingresar
a nuestros nuevos estados. Así es, Milena. Ya tenemos a la doctora Carmen en línea con nosotros. Adelante, doctora. Bien pueda, Muchas bienvenida. gracias. Bueno, gracias, muy buenas tardes. No sé qué pasaba, pero no los veía, no me podía ver. Bueno, en fin, pero ya, solucionado el tema. Muy buenas tardes para todos los asistentes, los que están en Facebook, los que no, y los que me puedan ver luego en esta charla programada por ASDEM, hoy 13 de septiembre del año 2022. Se me ha pedido que en términos generales hable de cuáles deben ser las características, requisitos y funciones del líder sindical, y para eso me han colocado tres temas gruesos que tienen que ver, el uno con la libertad sindical y el derecho de asociación, los estímulos y sanciones que tendrían los asociados al sindicato, los líderes sindicales, y en tercer lugar, los deberes y derechos de los asociados. En ese sentido, yo traigo unas diapositivas, pero quisiera hacer un pequeño preámbulo respecto de la libertad sindical y el derecho de asociación. El derecho de asociación sindical, como lo decían mis predecesores, yo estuve revisando los audios anteriores, no nace como una prebenda o como un querer de los empleadores y de los gobiernos a nivel mundial. Nace producto de la revolución industrial y de la lucha de los trabajadores. En nuestro país no se escapa de la misma situación. De hecho, surge de acuerdo a las necesidades de los trabajadores, y si recordamos las primeras luchas que se dieron a nivel nacional, nos remontan a 1928 con la huelga de las bananeras. De hecho, el sector estatal es un activo brutal, son los activistas más importantes, y yo consideraría que los maestros a nivel nacional, sobre todo los del sector estatal, ustedes han sido, por un lado, golpeados, pero al mismo tiempo han logrado conquistas que no se pueden perder a nivel gremial. Pero de hecho siento yo que las luchas hay que unirlas también a las luchas de todos los trabajadores en general. La libertad sindical viene desde la OIT, viene consagrada en la Constitución de 1991, en el artículo 38 y particularmente en el artículo 39 de la Constitución Nacional. De hecho, hay mucho desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, que fue un organismo creado para la defensa de la Constitución Nacional, que es la norma de normas, y de hecho hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que avalan el ejercicio del derecho de asociación sindical y avalan la postura de defender este derecho fundamental de asociación sindical. Se elevó por Constitución a ser un derecho fundamental inherente o parte del derecho de reunión. Toda organización lícita puede reunirse y asociarse libremente sin intervención incluso del Estado. Esa es una conquista que lograron los trabajadores en el país, y la Constitución del 91, si nosotros recordamos, a ella confluyeron una cantidad de fuerzas políticas, tanto de derecha como de izquierda, y se logró que el artículo 53 de la Constitución Nacional consagre unos principios que rigen el Estatuto del Trabajo, y al mismo tiempo el artículo 38 y el artículo 39 consagran la posibilidad de que tanto empleadores como trabajadores se puedan asociar libremente sin intervención del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que esta reforma de estatutos que ustedes están emprendiendo implica o es parte de ese derecho de asociación sindical y de libertad sindical que tienen, y de hecho, como la organización sindical es autónoma, ella misma podrá hacer una reforma de estatutos como la quieran, siempre y cuando, lógicamente, no violen la libertad sindical y el derecho de asociación. Entonces,
Los estatutos de las organizaciones sindicales son de libre adopción y también de libre reforma, siempre y cuando lógicamente no violen vuelvo y repito, el derecho de asociación sindical y el derecho de libre autonomía que tienen las organizaciones sindicales para poder asociarse libremente y votar sus propios estatutos. De hecho, les voy a compartir una pantalla para que empecemos a mirar desde el punto de vista constitucional cómo las organizaciones sindicales pueden, con base en el derecho ¿me están viendo en la pantalla? Perdón. Sí, todo se ve súper. Bueno, perfecto. Entonces decimos que la libertad sindical y el derecho de asociación en el mundo del trabajo en Colombia significa aplicar efectivamente lo que les decía la Constitución de 1991. Y los criterios de bloque de constitucionalidad, ¿qué quiere decir? Que los convenios expedidos por la Organización Internacional del Trabajo hacen parte de nuestra legislación laboral, sobre todo en los convenios 87, 98, 151, 154 y 153, porque son normas superiores de obligatorio cumplimiento de los jueces en este país. Y cuando hablamos de jueces, hablamos de los jueces de más bajo rango hasta los jueces de más alto nivel. Estamos hablando de jueces municipales, de pequeñas causas laborales, estamos hablando de jueces laborales del circuito, tribunales superiores, tanto del sector público como del sector privado, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. Y obviamente Corte Constitucional. De hecho, ¿qué pasa con este tema del derecho de asociación y de la libertad sindical? Está tan protegida que todos los jueces en el país, no importando la especialidad que ellos tengan, cuando se instauran demandas por violación al derecho de asociación sindical, ellos están obligados a encontrar que este derecho de asociación sindical haya sido violentado por un particular o por un representante del Estado, por un miembro del Estado. Si este ha sido violado, él tendrá que obligarlo a que deje de violarlo. Evidentemente encontrará cercenado ese derecho y lógicamente entutelará si encuentra violado el derecho de asociación sindical de múltiples maneras, ¿cierto? El que impida que la gente se asocie, el que impida que la gente libremente ejerza el derecho de asociación, de reunión, que es parte del derecho de asociación, como les decía desde el principio, está compelido a dejarlo de hacer porque el derecho de asociación sindical y de libertad sindical es un derecho fundamental. Una de las primeras sentencias que yo tuve muy cercana y además fuimos protagonistas en nuestra oficina, tuvo que ver con la previsora, lo que era la previsora en el año 1992. ¿Qué hizo violando el derecho de asociación sindical? ¿Qué hace el gerente de aquella época, en 1992? Despide a 120 trabajadores a nivel nacional con el tema de que hicieron una reestructuración, y esa reestructuración implicaba que ellos pasaban de hacer un trabajo manual a hacer un trabajo estrictamente técnico con computadores que la empresa llegó, los compró y los colocó en los escritorios de los trabajadores, pero no los capacitó. Entonces, como ellos no sabían manejar las bases de datos, ni estaban capacitados para ejercer su cargo desde la nueva tecnología, desde los computadores,
empezaron a presionarlos y prácticamente a obligarlos. Yo sé que en el sector educativo ha sido un poco distinto, pero en alguna charla que teníamos hace unos días, notábamos y hacíamos explícito el hecho de que las organizaciones de maestros o un maestro para poder ascender en el escalafón es él el que se tiene que capacitar. Y el artículo 53 de la Constitución Nacional lo que establece es que el empleador, llámese empleador privado o llámese empleador estatal, en este caso, en el caso de ustedes particularmente la Secretaría de Educación de Medellín, tiene que capacitarlos en principio, y eso es una conquista que tendrían que lograr los maestros de ASDE, que es un, entiendo, por lo que he visto, es un sindicato muy luchador, hacer hacer especializaciones, maestrías y doctorados sería parte de lo que habría que conquistar respecto de o sea, que los trabajadores no tuvieran que pagar sus especializaciones, sus maestrías y sus doctorados. Tendría que ser el Estado mismo el que se los patrocinara, el que se los impulsara y el que directamente el que los patrocinara, ¿cierto? Los pagara, porque múltiples universidades a nivel nacional consagran la posibilidad de capacitación para los maestros. Miren lo que significó, por ejemplo, la pandemia. Para muchos los cogió cortos en el sentido de que muchísima gente no estaba en capacidad de manejar los computadores. Entonces, bueno, volviendo al tema de la previsora, cuando a ellos despiden a estos 100 trabajadores, ellos instauran una acción de tutela, vuelvo y repito, en el año 1992, o sea, la lucha no ha sido en vano, porque fue un año después de expedida la Constitución de 1991 y como se elevó a derecho fundamental el derecho de asociación, lo que se logró fue el reintegro de 120 trabajadores a nivel nacional, porque no los podían despedir y no les podían achacar a ellos su incapacidad de poder utilizar los computadores que había comprado la entidad. Ellos son parte de una empresa industrial y comercial del Estado. Todos son trabajadores oficiales, no como ustedes que son servidores públicos nombrados por resolución legal después de un concurso de méritos, sino que estos trabajadores eran trabajadores oficiales con contrato de trabajo. Luego vienen otra sentencia muy impactante que fue la de Leonisa y que hicieron ellos. Para desmantelar la organización sindical, lo que hicieron fue firmar pacto colectivo con el grupo de trabajadores no sindicalizados y a ellos les otorgaron mejores derechos que los que tenían los miembros de la organización sindical de Leonisa, que es de ropa, todos sabemos que es de ropa interior, pues empresas grandes que incluso exportan fuera del país y en ese sentido también fueron condenados a cesar la violación del derecho de asociación. De hecho, hay muchas maneras de violar el derecho de asociación sindical, a pesar de que el artículo también 358 del Código Sustantivo del Trabajo consagra que los sindicatos son organizaciones de libre ingreso y retiro de sus trabajadores. Ese ingreso o ese retiro de sus trabajadores en algunas oportunidades ha implicado justamente que los trabajadores se les compele a que hagan parte de la organización sindical porque así lo ha querido el empleador y porque el mismo empleador lo que ha hecho es fundar su propio sindicato para manipularlo y para lograr tener control de lo que se vote en la organización sindical, pero en muchas oportunidades se le ha salido de las manos. Lo cierto es que muestra cómo el derecho de asociación no es tan fácil de lograr, no es tan respetado y de hecho para que se vean obligados a consagrarlo como un derecho fundamental y constitucional, pasaron muchas circunstancias que hacen que el derecho de asociación se consagre como un derecho constitucional. Ustedes que han sido, que les tocó incluso fundar la organización
paralela incluso a otra, entiendo, han visto cómo no es fácil que se respete sin más o como algo incorporado a nuestra vida el derecho de asociación sindical. Estoy segura que a veces se encuentran los mismos trabajadores dentro de sus propias filas enemigos al derecho de asociación sindical. ¿Por qué? Por tema de conciencia, por un tema de que el patrón no está empujando, en el sector público sí se ve muy claramente el tema de que la implementación en Colombia de los concursos de méritos son bastante precarios y en muchas oportunidades se encuentra uno que existen muchísimos trabajadores en provisionalidad dentro de los maestros y al mismo tiempo muchísimos compañeros educadores que están única y exclusivamente nombrados por el político de turno, que se ayuda con la Secretaría del municipio o a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, el derecho de asociación está muy cuestionado. De hecho, la estadística muestra que el 6% de los trabajadores económicamente activos hacen parte de la formalización en asociaciones sindicales de trabajadores. Tan solo el 6% de los que están vinculados, ya sea desde el punto de vista privado o desde el punto de vista público, tan solo es el 6%, sin contar con una cantidad de personas que no tienen sencillamente trabajo, que son educadores o que tienen otras disciplinas o que tienen otros oficios y definitivamente el desempleo campea y muchos de ellos no logran entrar, no solo ni provisionalmente ni por concurso a los cargos que para los maestros se han creado dentro de las regionales, ya sean municipales o de los entes territoriales y tampoco a nivel nacional. De hecho, este derecho de asociación hace que mínimo para que se pueda constituir un sindicato, mínimo debe contar con 25 trabajadores. Y para que pueda subsistir también se necesita que esos 25 trabajadores también se mantengan. Esa es la gran limitante. Yo veía que ASDEN tiene más de 4.600, si no estoy mal, más de 4.000 trabajadores estatales de maestros. Qué bueno que no solamente yo lo planteo, aunque yo sé que en esto hay una discusión, yo creería que no nos podemos limitar única y exclusivamente al sindicato territorial del municipio de Medellín. Pues uno sabe que entre más gente haya, entre más personas haya al interior de las organizaciones sindicales, obviamente actuando como un solo hombre, evidentemente hay mayores posibilidades de triunfar en la lucha y en la consecución de los beneficios de los compañeros educadores. Bueno, ¿de qué manera se traduce, de qué manera se protege, no solo desde el punto de vista constitucional, sino también desde el punto de vista penal, el hecho de que se viole el derecho de asociación sindical? De hecho, el artículo 200 del Código Penal, que fue modificado relativamente recientemente en el 2011, establece que la violación de los derechos de reunión y de asociación, es decir, el impedimento o la perturbación de una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o la toma de represalias con motivo de huelga, de reunión o de asociación legítimas, ocasionará una pena de prisión de 1 a 2 años y multa de entre 100 y 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, el que perturbe la posibilidad o que impida el derecho de asociación, el derecho de reunión
y el derecho lícito de el ejercicio del derecho de huelga en Colombia, se hará acreedora a esta sanción penal, a esta pena de prisión de 1 a 2 años y es una multa de 100 a 300 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad que encuentre el juez penal respecto de esta violación del derecho de huelga, de reunión o de asociación. En esa misma pena se incurre, y mire que eso poco lo saben los trabajadores o los sindicatos, en el que celebre pactos colectivos. Ahorita explicamos qué significa el pacto colectivo en su conjunto y que otorgue mejores condiciones, que era lo que veíamos con el sindicato de Leonisa, a los trabajadores no sindicalizados. De hecho, en Colombia existe y es viable el que se presenten pliegos de peticiones, en el caso de ustedes los maestros, aunque ya se ha logrado un avance en el derecho de negociación colectiva de los trabajadores estatales, pero eso no ha sido una prebenda, ni mucho menos, sino a través de la lucha, los educadores en Colombia han logrado que se puedan celebrar, a pesar de presentar solicitudes respetuosas, que es lo que se hacen, se han logrado presentar verdaderos pliegos de peticiones que se van a negociar con el Estado patrón. Lo cierto es que desde el punto de vista penal, el que impida celebrando pactos colectivos, es decir, el documento que se denomina de esa manera entre trabajadores no sindicalizados y el empleador, también tiene una pena privativa de la libertad, porque esto implica justamente uno de los mecanismos o una de las herramientas utilizadas por el empleador para que sus trabajadores no se sindicalicen, no se asocien y por supuesto no puedan presentar pliegos de peticiones. Entonces, en otras ocasiones hemos hablado que es atomizar la lucha sindical para impedir que estos trabajadores, como un solo hombre, peleen por reivindicaciones y mejoras salariales. De hecho, en muchas oportunidades se plantea la posibilidad, yo estoy en contra de ella, de que el sindicato busque, y para mí es realmente un retroceso en la lucha sindical, volver a la Edad Media, en la cual se unían los trabajadores para ejercer actividades mutuales que necesariamente tendrían que ser cubiertas por la seguridad social. Entonces, esos auxilios y ese tipo de beneficios a las que se ven obligados en muchos casos las organizaciones sindicales porque no las cubre el Estado patrón o no las cubre el propio trabajador, o la fuerza de los trabajadores está muy cercenada, muy debilitada, ¿cierto? Hace que en un momento dado, bajo el principio de la solidaridad, los trabajadores se tengan que unir para repartirse entre ellos las cuotas sindicales o las cuotas extraordinarias para poder suplir en un momento dado una serie de necesidades que solamente con el trabajo debieran ser suplidas. Entonces, les decía, la capacitación de los trabajadores en este país, ¿quién tendría que cubrirla de acuerdo a la Constitución Nacional y de acuerdo al artículo 53 de la Constitución Nacional? Pues tendrían que ser cubiertas por el Estado patrón o por el empleador privado, ¿cierto? Y la propia legislación consagrarlo. Así como se consagra en nuestra legislación a partir del año 1994, que hay la reforma estructural del sistema de seguridad social en Colombia, del sistema de seguridad social en salud, en pensión y en riesgos laborales, que es sumamente amplia en el sentido de que el sistema pensional lo que hace es que las personas puedan, después de determinado tiempo de trabajo, puedan acumular un ahorro que les permita en la vejez vivir dignamente. Por ejemplo, en el sector educativo, en algunas universidades públicas
los trabajadores pueden permanecer en sus cargos hasta los 80 años, ¿cierto? Y en el resto del sector público, desde el año 2015, los trabajadores que prestan sus servicios al Estado pueden permanecer en sus cargos, y la edad de retiro forzoso pasó de 65 años de edad a 70 años de edad. Entonces, lo que uno dice es que si una persona está en capacidad de ofrecer buena capacitación o transmitir esa capacitación que tiene en el caso de los educadores, a sus pupilos, a las personas que tienen a su cargo para los estudios académicos desde la primaria, la secundaria, y las especializaciones o las maestrías o los doctorados. Si tenemos esa posibilidad real de capacitación, sería distinto, pero uno lo que ve es que el movimiento sindical no necesariamente arranca del Estado patrono o de los particulares. Cuando se trata de colegios privados, no arrancan esa posibilidad de que ellos mismos costeen esa capacitación y mejoramiento de esa capacitación para los maestros. De hecho, no sé si ustedes lo saben, en el sector privado, los trabajadores privados que prestan sus servicios a los colegios privados, hasta un momento dado, ganaban no el 100% de lo que ya habían conquistado los servidores públicos, maestros servidores públicos, y hasta que se expidió en el año, no recuerdo en qué año fue, pero se expidió la norma que establece que no hay diferenciación entre los maestros privados y los maestros estatales, y que de hecho los maestros privados deben devengar el mismo valor de acuerdo a la categoría de un servidor público maestro. Y estas han sido situaciones en las que no necesariamente la conquista de los trabajadores privados en los colegios privados haya sido la lucha misma, ¿no? De hecho, yo la verdad no distinguiría entre servidores públicos estatales y servidores públicos privados, porque de hecho las normas no las dictan los propios trabajadores. Se han visto obligados, eso sí, a arrancarlas con la movilización. Y vuelvo y repito, el sector educativo estatal es el que ha sido más activo en la posibilidad de encontrar estas reivindicaciones que hoy ustedes tienen. Me pedía, bueno, esto desde el primer punto, luego termino mi exposición y luego si quieren hacer preguntas las podemos hacer. Frente a la primera parte que me pidieron que trabajara, ¿cuáles deben ser las características, requisitos y funciones del líder sindical? Los propios estatutos de las organizaciones sindicales muestran que los derechos de los asociados, que luego pueden ser delegados a la asamblea de delegados, a los comités que la organización sindical en sus propios estatutos definan, y los directivos sindicales, de hecho, todos deben empezar por cumplir, o los derechos que ellos tienen están consagrados en los propios estatutos. Yo me tomé la libertad de buscar unos estatutos distintos a los de ANDEM para que miremos lo siguiente. El primero, participar en los debates, las asambleas o reuniones con derecho a voz y voto. Y este primer derecho, primer derecho de un asociado, que también es derecho de los delegados, a los comités seccionales y de hecho de los directivos, hace que por el hecho mismo de ser asociado y ocupar un cargo de este tipo, implica que puede participar de los debates, de las asambleas, de las reuniones de junta directiva, con derecho a voz y voto. Es decir, que en nuestro argot eso se llama
democracia sindical. Es escuchar, debatir y votar e implementar lo que se vote por mayoría en este tipo de organismos interiores de la organización sindical. La asamblea, la asamblea general, la asamblea de delegados, los comités seccionales y las juntas directivas de la organización sindical. Son ellos mismos los que definen el destino, pero yo sí creo que siempre hay que consultar a la base para tomar, y es lo que celebro yo que está haciendo ASDEM, consultando, capacitando y buscando la mejor manera de conducir los destinos de la organización sindical, buscando también unos muy buenos estatutos que seguramente van a salir de aquí. El segundo derecho que tiene una persona que se asocia libremente a la organización sindical es el de elegir y ser elegido para desempeñarse en los organismos de dirección y gobierno del sindicato, de las comisiones, de las secretarías o de las delegaturas. De hecho, esa formulación es una formulación general, pero en los propios estatutos, de acuerdo a las necesidades de la propia organización sindical, ella sabe que puede, que el máximo organismo de la organización necesariamente es la asamblea general y la asamblea o la asamblea de delegados, como se quieran desarrollar. De hecho, una de las compañeras me decía que ustedes tenían la posibilidad de participar virtualmente todos y que el espacio virtual les había permitido, mediante tarjetón, por ejemplo, votar los destinos de lo que se quiere frente a la organización sindical. Esta es una buena medida que lo da obviamente la tecnología, pero yo también reivindico, ya ven las canas que tengo, reivindico esa parte directa que hace que todos tengamos los gestos, la química, la energía de nuestros compañeros en los debates, ya sea electorales o en los debates de los destinos o del querer que se quiere en la asamblea. Para mí, la mejor manera de conducir una asamblea de trabajadores es que se pueda hacer de manera directa, que todos tengan la posibilidad de participar directamente en la elección y en la posibilidad de elegir y ser elegido, de postularse, de perder el miedo a ser parte de la organización sindical y en algunos momentos de perder el desgano que significa delegar toda la posibilidad que cada uno tiene de poder participar activamente en los destinos de la organización sindical, porque no nos digamos mentiras, los sindicatos son conquistas de clase, no son conquistas para sentarse al lado del empleador a negociar los derechos, son conquistas arrancadas por la clase obrera golpeada. De hecho, ya la jornada de 8 horas se superó, ya hay pero la verdad es que en el pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, vemos que esos derechos y esas conquistas que tuvieron los compañeros ancestrales se fueron perdiendo por una cantidad y múltiples circunstancias. El otro derecho que tienen los asociados, y lógicamente vuelvo y repito, los delegados, los comités seccionales y los directivos de la organización sindical, es de gozar de los beneficios que otorga el sindicato a través de los estatutos que consagran. Entonces, yo decía, y yo sé que ASDEM los tiene, yo decía que la organización sindical no se puede convertir en un organismo de beneficencia de los trabajadores. Sin embargo, yo sé que las propias necesidades han mostrado que a los propios compañeros, y de hecho sí, sé que hay una discusión respecto de si se funda cooperativa, aparte de la organización sindical, para buscar la manera de
de paliar algunas circunstancias específicas. De hecho, sé que hay un compañero que les va a hablar en algún momento en esta reforma de estatutos de la posibilidad de hacer un ente cooperativo, un ente cooperativo paralelo. Bueno, no sé cómo funcionaría, pero de hecho ya funciona en el Cauca, donde incluso los compañeros han logrado, a través de la lucha, han logrado hasta comprar bombas de gasolina, tener supermercado, bueno, una serie de circunstancias, prestar dinero, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces, bueno, yo no es que lo recrimine, sino que me parece que se distorsiona y se dirige la lucha para otro lado, distinto a las reivindicaciones que todo sindicato tiene respecto de las reivindicaciones que puede arrancarle al capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, pero son muy respetables esas posiciones. Miren que este derecho que tiene este derecho que vamos a enunciar, que es solicitar la intervención del sindicato a través de la junta directiva respectiva para el estudio y solución de todos los conflictos de trabajo individuales o colectivos que puedan presentarse. Entonces, de hecho, en un momento dado, en las organizaciones sindicales, se crearon las comisiones estatutarias de reclamos, que son generalmente, no importa el número de trabajadores que quieran hacer parte, pero lo que se reconoce usualmente en la comisión estatutaria de reclamos es que son 2 miembros, aparte de la propia junta directiva, de los 5 principales y de los 5 suplentes, aparte de la junta directiva, que es la comisión estatutaria de reclamos, que se encarga a través de esa comisión de estudiar y de ayudar a resolver los conflictos individuales y colectivos que se presentan dentro de los miembros de la organización sindical. De hecho, casi las comisiones estatutarias de reclamos no han tenido una presencia fuerte, por lo menos en lo que a mí me compete respecto de las organizaciones sindicales que conozco, y prácticamente el empleador las ha reducido a que acompañen de manera formal a los trabajadores que en el sector privado han sido llamados a descargos. Entonces, para eso es que se ha utilizado en realidad la Comisión Estatutaria de Reclamos. Si uno habla de Comisión Estatutaria de Reclamos, tendrían que ser muchísimas actividades que podría hacer esa comisión, pero de hecho los propios empleadores la limitan y los trabajadores se han dejado limitar el ejercicio de esas comisiones estatutarias de reclamos. Y uno que es negativo y en otras legislaciones no está, es la posibilidad de desafiliarse de la organización sindical de acuerdo a lo establecido en la ley. Nosotros decíamos al principio que el ingreso de los trabajadores, o sea, que el ingreso de un trabajador a la organización sindical es libre y voluntaria, ¿cierto? Pues también es libre y voluntaria la posibilidad de que esta persona quiera dejar de pertenecer a la organización sindical. De hecho, en estas legislaciones o en estas épocas, la libertad individual prima sobre los intereses colectivos, y eso hace que de verdad las organizaciones sindicales vengan debilitándose impresionante desde hace muchísimo tiempo. Es triste saberlo y es triste decirlo, pero efectivamente las organizaciones sindicales tienen muchísimas, hoy en día, muchísimas conquistas que se han perdido, ¿cierto? Hay un debilitamiento importantísimo, y porque hay una apatía o un miedo o una desilusión, como se quiera llamar, para pertenecer a las organizaciones sindicales. Entonces, nosotros tenemos que ganarnos a los compañeros para que pertenezcan a la organización sindical.
Otro de los puntos es, otro de los puntos que me planteaban era el punto de los deberes. Hablamos de los derechos, ¿cierto? Ahora vamos con los deberes de los asociados, de los delegados, de los comités y de los directivos de la organización sindical. El primero de ellos es cumplir los estatutos, las disposiciones, reglamentos y directrices emanadas tanto de la asamblea como de la junta directiva. La asamblea, decíamos, es el órgano máximo de la organización y la junta directiva está instituida para hacer como la administración de la organización en los periodos mientras son elegidos y están dentro de la organización misma, ¿cierto? Entonces, uno de los deberes de toda persona que se asocia libremente, como decimos, es la de mínimo conocer los estatutos y lógicamente cumplirlos. Yo no sé si ustedes han hecho campañas de conocimiento de los compañeros de los estatutos, porque muchas veces no se hace, ¿cierto? Así como el empleador está obligado a darle a conocer a los trabajadores los reglamentos internos de trabajo en el sector privado, la organización sindical debe hacer conocer a los compañeros que ingresan a la organización sindical, hacerle un curso para que él conozca, para que él interiorice y para que él sepa cuáles son tanto sus derechos como sus deberes. Entonces, eso de cumplir los estatutos y las disposiciones que emanen de la asamblea y de la junta directiva hace que los compañeros estén en una posición de compromiso con la organización sindical. Porque uno no puede entrar a ciegas a la organización sindical. Debe conocer qué derechos me asisten y qué deberes tengo con la organización sindical. El segundo punto que es el de asistir puntualmente a las asambleas y reuniones. Yo en muchas oportunidades he visto que no se logra el quórum de la asamblea. Los quórums de las asambleas son importantísimos y en general se ha consagrado en los estatutos de las organizaciones sindicales que el quórum de la asamblea está constituido por la mitad más uno de los trabajadores. Entonces miremos esto, de los asociados a la organización sindical. Entonces miremos un sindicato pequeño, no de la dimensión que tiene ASDEM, un sindicato de 1000 trabajadores. ¿Quiénes conformarían la asamblea? La mitad más uno, o sea, 501 trabajadores, ¿cierto? La mitad, 500 más 1, 501. Esa sería la mayoría absoluta de los que conformarían la Asamblea General de Trabajadores. Y en muchas oportunidades yo lo vi, era un momento de crisis. A mí me tocó ver cómo las organizaciones sindicales se venían diezmando porque asesinaban, igual, eso viene desde hace mucho tiempo, asesinaban líderes sindicales sin contemplación. Hoy en día hablamos de líderes sociales, pero en esta época eran de los sindicatos de trabajadores del sector eléctrico, del sector cementero, del sector azucarero, del sector de los automóviles, o eran amenazados, bueno, y del sector de los maestros, ni se diga, ¿cierto? Ni se diga. Entonces, yo sí creo que hacer parte de la organización implica eso, asistir puntualmente a las asambleas de trabajadores, ¿cierto? Y de hecho, manifestarle a la asamblea, si es el caso, ¿por qué no asiste? Eso no pasa. Eso no pasa y hemos hecho la propia informalidad con la que se ha movido desde hace mucho tiempo nuestro país respecto del ingreso de trabajadores a las filas de los educadores o a las filas del sector privado, ha hecho que haya una informalidad absoluta y que muchas personas hayan prestado sus servicios a través, por ejemplo, de cooperativas de trabajo asociado o de organismos que se inventaron para evitar el pago de salarios y prestaciones sociales debidos, ¿cierto? En ese sentido, yo sí creo que hay que educar a los compañeros que ingresan a la organización sindical nuevos para que ellos no solo participen, sino también para que si no pueden participar, presenten
la excusa debida y por escrito, con indicación de las causas, de por qué no asistió a la organización, que por qué no pudo concurrir a la asamblea programadas ya sea por la asamblea o, bueno, en general, quien cita es la junta directiva, ¿cierto? De hecho, es clave que el compañero sea partícipe, y era uno de los derechos que veíamos anteriormente, pero también, si bien tiene también el derecho de asistir, ese derecho también se puede convertir, o es también un deber de los compañeros que hacen parte de la organización sindical. Otro punto es el de tener buena conducta siguiendo los principios que rigen el sindicalismo de clase. Así está definido en un estatuto que tomé, como les decía, ¿cierto? Y decía que estos principios son el principio de solidaridad, el principio de honestidad, de lealtad y respeto con sus compañeros. Yo creo que esos principios sí, son inherentes a la organización, a la persona, son inherentes al mismo, al funcionamiento propio del ser humano como tal, del ser humano consciente, inteligente, capaz de discernir, capaz de mostrar capaz de discernir cuáles son sus necesidades, capaz de analizarlas, ¿cierto? Porque nosotros tenemos, a diferencia de los animalitos que se mueven por instintos, tenemos la capacidad de raciocinio, y en ese sentido, ese principio de solidaridad de clase hace que luchemos por el compañero que ha sido llamado injustamente a rendir unos descargos, o que el rector del colegio lo tiene, le está propiciando acoso laboral. Incluso horizontalmente también se ha consagrado que el acoso laboral se puede presentar de esa manera. Entonces, esa solidaridad hace que nosotros luchemos por el respeto de los compañeros de trabajo cuando en un momento dado son violentados en sus derechos. La honestidad y lealtad y el respeto por sus otros compañeros. La honestidad es con claridad. Si yo soy miembro de la junta directiva y soy, por ejemplo, el tesorero de la junta directiva, él tendrá la obligación de rendir cuentas de los dineros que se le han confiado. De hecho, entiendo que 3 son los compañeros que casi siempre hacen parte por los estatutos, que son los que tienen que firmar cualquier erogación que se haga de dineros de la organización sindical. Y de hecho, en general, lo que se ha planteado es que las cuentas de estos organismos, no sé cómo funcionan en ASDEP, pero las cuentas de los organismos sean manejados tanto por el presidente, que es el representante legal de la organización sindical, como por el tesorero y el fiscal. Casi siempre en las organizaciones sindicales hay como esa posibilidad para que los dineros se manejen de manera honesta. La lealtad es que, como principio de clase, la lealtad implicaría que nosotros sabemos que estamos enfrentados en un mundo capitalista. No hay ninguno. Yo escuchaba al compañero Juan Sánchez referirse al sistema que tenemos hoy, y resulta que donde hubo revoluciones socialistas con miras, revoluciones donde los obreros se tomaron el poder, ya hoy en día ya no lo son. O sea, el movimiento obrero fue derrotado allí, eso es algo innegable, y el movimiento obrero al ser violentado y al ser derrotado, estamos frente a un medio de producción capitalista, y si nosotros no nos ponemos las pilas, podemos ir a la barbarie. De hecho, estas épocas de pandemia nos han mostrado cómo el ser humano, si no se reacomoda,
no sé qué vamos a dejar en esta tierra, ¿cierto? Lo cierto es que el respeto por los compañeros es un principio incorporado, el hecho de que la persona disienta, el hecho de que tengamos diferencias, no hace o no puede impedir que en un momento dado nos pongamos de acuerdo como un solo hombre, porque es que el enemigo es muy grande. El enemigo ha cambiado con toda el quehacer del capitalismo. La humanidad está llevándose desde el punto de vista ambiental a la debacle, y eso lo estamos viendo todos los días. Entonces, si nosotros los trabajadores con principio de clase no nos unimos para luchar por nuestras propia identidad de clase, sí estamos graves. Entonces, esa lealtad y ese respeto con los compañeros y con la organización sindical es que si yo pertenezco allí, tengo que acogerme a los estatutos, cumplirlos y hacerlos cumplir también, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, lo que en la clase obrera siempre se ha mostrado como principios, yo diría que principios que no están en los estatutos son estos tres que les voy a enunciar, que yo ya incluso en otra charla de otro compañero lo vi, creo que en la charla anterior, el compañero dirigente sindical, él decía que uno de los principios es la independencia de clase. La independencia de clase es clave, saber que yo no voy, que yo tengo que yo soy de una clase, que soy de la clase obrera, de la clase trabajadora, y que mientras yo sea una persona que deba prestar mis servicios de manera subordinada, sea al Estado o sea al sector privado, tengo que mantener clara mi independencia como obrero, porque mis necesidades se las tengo que arrancar, es al capital, al capitalismo, al Estado patrón, ¿cierto? Se las tengo que arrancar yo a él. ¿Cómo? Unido en colectividad con otros trabajadores, ¿cierto? Entonces, esa independencia de clase es clave, y los empleadores, y de hecho el Estado, tiene muchos mecanismos para hacer que esa independencia de clase se pierda. De hecho, nosotros tenemos varios ejemplos de nuestra vida nacional, en donde lógicamente hay una frase que establece que la existencia determina nuestra conciencia. Si yo no tengo necesidades, si yo ya las tengo suplidas del todo, pues lógicamente esas necesidades que yo tengo, que ya no tengo, lógicamente hacen que necesariamente cambie mi estructura frente a mis compañeros de clase. Entonces, lógicamente, esa independencia de clase sí debemos inculcarla, no solo en esta charla, sino en la cotidianidad, en la vida diaria y cotidiana. La democracia sindical, la posibilidad que ya veíamos, que está como uno de los derechos del compañero que ingresa a la organización sindical, y es que él pueda expresarse libremente, que pueda opinar sin restricciones, que pueda disentir de mi posición como miembro de la organización sindical, sin temor a que pueda expresarse. Y si nosotros conocemos que esa persona hace planteamientos atrasados, educarlo, guiarlo, apoyarlo para que esa persona llegue a una posición de sabiduría, de entendimiento, pero que tenga la posibilidad efectivamente de expresarse de manera libre y espontánea al interior de la organización sindical. Y por último, el internacionalismo. De hecho, ese internacionalismo, fíjense que los empleadores lo hacen a través de las multinacionales y se apoyan entre ellos de manera libre y tranquila, y entonces traen maquinaria traída de Alemania, o sea, ellos sí tienen claro que es hacer internacionalismo para ellos.
¿Con el fin de qué? De obtener ganancias y de explotar a otros, ¿cierto? Esa es la verdad. De hecho, el internacionalismo en la clase trabajadora se reduce, valga decirlo aquí, se reduce única y exclusivamente a manifestaciones escritas, yo diría que en algunos casos panfletarias, ¿cierto? Donde basta con decir en un escrito, apoyamos la lucha de los trabajadores de este sector, de este otro sector, pero no hay manera de que estas personas hagan presencialidad en los conflictos, y a eso debe tender la posibilidad de que las organizaciones sindicales sean también internacionales, así como los empleadores hacen de los suyos, de ellos mismos, cooperación entre ellos de manera internacional. De hecho, fíjense que la Organización Internacional del Trabajo fue producto de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial que inició en 1914 y terminó en el 19, fue producto de eso, a la que se vieron obligados a crearla, esa organización, pero eso sí, tenemos asiento dos, o sea, los trabajadores estamos en minoría, porque están los dueños del capital, los estados capitalistas, todos están allí, ellos como un solo hombre, y nosotros los trabajadores en representación como una tercera fuerza al interior de la Organización Internacional del Trabajo. Y de hecho, así surgió, ¿cierto? Como parte de ese convenio de paz en la Primera Guerra Mundial, de la que fueron protagonistas los trabajadores sin quererlo, los trabajadores explotados, guerra entre ellos, arriba, utilizando a los de abajo. Bueno, el otro deber que tiene es el trabajador es pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias que vote la Asamblea o que estén aprobadas en los estatutos. De hecho, lo que uno conoce, aunque en estos días decía el compañero del Cauca, que la cuota sindical de ellos es el 0.7%. Los estatutos que yo conozco no sabía, pues, o sea, los estatutos pueden señalarse cuotas ordinarias y extraordinarias de acuerdo a las necesidades de la organización. La que uno conoce usualmente es una cuota ordinaria del 1% del salario que tiene cada asignación mensual de cada trabajador. Bueno, lo cierto es que esa cuota generalmente, a no ser que el trabajador no lo quiera, que se entere el empleador de que es parte de la organización sindical, generalmente el descuento se hace por nómina, no sé cómo sea, ahorita que abramos el espacio me dirán, pero generalmente las cuotas ordinarias y las extraordinarias son eso, el 1% del salario mensual de cada compañero que hace parte de la asociación, que hace uso del derecho de asociación. En general es así, ¿cierto? Pero bueno, ya conozco, para mí fue nueva, que esta organización sindical tiene solamente el 0.7% de el salario vengado por cada trabajador. El otro, y ese es un deber que todos tendríamos que tener y tendríamos que estar pilas con ese tema, y es el permanecer informado y activo frente al funcionamiento general de la organización sindical. En este caso, yo me tomé el trabajo de Sintraunal, que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional. Ese fue el que bajé, y los problemas que le son inherentes y sus obligaciones, ¿cierto? O sea, que la gente esté tan activa, que sepa que vamos a votar, que vamos a luchar, que vamos a, o sea que tenga como actividad diaria y cotidiana el enterarse de cómo está funcionando la organización sindical. No ser un sujeto pasivo de la cotidianidad de la organización sindical, sin necesidad de ser directivo, sin necesidad de ser delegado a la asamblea, sin necesidad de ser miembro de la comisión estatutaria de reclamos, sin necesidad de eso, un compañero que entre a la organización sindical, y es un trabajo que yo sé que está haciendo ASDEN con mucho juicio, con mucha dedicación, es atraerlos para que los compañeros hagan parte y estén enterados
de las estrategias que contra el Estado patrón o contra el capitalista tenemos los trabajadores. O sea, eso de que todo el mundo esté enterado de lo que tenga que enterarse respecto de la lucha que estamos librando cotidiana. Ese es un deber también consagrado en estos estatutos del sindicato de la Universidad Nacional. Aportar sus ideas, propuestas, inquietudes para el desarrollo y crecimiento del sindicato hace parte de lo que decíamos que es la democracia sindical. Eso hace parte de ese principio o sea, no podemos subestimar en un momento dado la posibilidad que tienen los compañeros de contar su experiencia, de traer su experiencia, y a ellos hay que escucharlos. Yo reivindico que ASDE es una organización que tiene muchísimos trabajadores. Obviamente no es fácil construir una organización, no es fácil mantenerla. Esa rotación de líderes sindicales al interior de las organizaciones es saludable, pero siempre buscando que entre nosotros mismos hagamos veeduría para que los lineamientos que en la Asamblea General se establezcan sean cumplidos por todos y cada uno de los miembros. El último punto al que me voy a referir tiene que ver con los estímulos y sanciones. Yo pensé mucho en este... Gladys, ¿tú levantaste la mano? Por favor. Sí, Gladys. Gladys, ¿estás levantando la mano o te estoy dando el uso de la palabra? Hola, sí. Gladys. Sí, aquí va a hablar la compañera Milena, que es... Dale, Milena. Buenas tardes. Nuevamente. Sí. Tenemos algunas preguntas al respecto. Milena, ¿sabes qué te digo? Espérate un poquitico. Ya solamente me voy a referir a esta última parte, a esta última diapositiva. Solamente me voy a referir a eso y ya les doy el uso de la palabra cuando quieran. ¿Sí? ¿Te parece? Me refiero a esto muy corto y ya hablamos. ¿Sí? Lo que pasa, Carmen, es que es para hablar del tema que estabas hablando anterior antes de pasar a esto, ¿cierto? Ah, bueno. Las preguntas del tema anterior. Listo, dale, Milena. De acuerdo, tenemos esta pregunta. Sí, los miembros de junta son delegados por derecho. Es decir, los miembros de junta pueden votar en una asamblea de delegados o ellos deben abstenerse. Pues mira, no sé cómo esté consagrado en los estatutos de la organización, ¿cierto? Pero si está consagrado en los estatutos que los miembros de la junta directiva son delegados por derecho propio, lógicamente, si eso está consagrado allí, hay que cumplirlo y esos miembros de junta directiva podrán ir a la asamblea de delegados con voz y voto necesariamente. O sea, con voz es que pueden discutir, que pueden sentar sus posiciones, que pueden presentar propuestas por derecho propio y al mismo tiempo, cuando se abra la votación, pues votar. Si es que los estatutos consagran que la junta directiva, los 5 principales o 5 suplentes que tenga la junta directiva, si van por derecho propio, lógicamente que sí pueden votar, opinar, o sea, ejercer por derecho propio la voz y el voto. ¿Sí? Si estamos pegaditos a los estatutos de la organización y así se conta, evidentemente. Tenemos otra duda. ¿Tenemos qué? Bueno, ¿a quién se debe denunciar? Otra dudita. ¿A quién se debe denunciar cuando no se permite que los docentes salgan a una marcha o tengan una reunión de forma libre y voluntaria? Mira, la fiscalía está instituida para eso, ¿no es cierto? O sea, no se puede violar ni el derecho de reunión, ni el derecho de asociación,
y el derecho de huelga, pero bueno, a eso me tendría que referir. El derecho de huelga en Colombia no lo pueden, o sea, no está consagrado para los servicios públicos esenciales. La educación está señalada como un servicio público esencial. ¿Qué han hecho los educadores cuando salen a paro? Lo han hecho, vuelvo y repito, o sea, valga la tautología, por las vías de hecho, ¿cierto? Se ven obligados a salir a la calle y parar, ¿cierto? Pero eso depende, yo ya lo decía, ¿no?, en alguna otra charla, eso depende de la correlación de fuerzas que en el momento haya. O sea, si yo estoy fuerte como organización sindical, salgo a la calle, salgo a manifestarme y no me lo pueden impedir. ¿Por qué? Porque tengo fuerza. Cuando el movimiento sindical no está fuerte, evidentemente viene la represión, viene el despido colectivo de gente, los permisos para despedir por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, todo depende de la correlación de fuerzas y eso solamente lo podemos auscultar nosotros los trabajadores desde el punto de vista de la organización misma, ¿no? En ocasiones, si no tenemos ganada la base para salir a pelear a la calle, ¿cierto? Seguramente vamos a ser golpeados, seguramente vamos a ser despedidos y seguramente va a llegar el ESMAD y va a disentir. Miren que yo les tenía, la semana pasada, les tenía una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde son despedidos una serie de trabajadores de una gran funeraria, y creo que era en Pereira, y resulta que ellos salieron a arengar, salieron a pitar, ¿por qué? Porque los estaban golpeando, les estaban desconociendo sus derechos. Los despiden, a todo ese grupo de trabajadores los despiden, ellos demandan y eso llega a la Corte Suprema de Justicia, que es el organismo más alto de la jurisdicción laboral ordinaria, ¿no? No es el Consejo de Estado, que es el de ustedes. Y resulta que esta señora, ella ya no es magistrada de la Corte, ella es la ponente de esa sentencia y les da la razón a los trabajadores y dice que una de las maneras de manifestarse a los trabajadores es a través de pancartas, a través de chiflidos, a través de pitos, y que eso no lo puede impedir el empleador. Y se ganaron eso, o sea, entonces también es la coyuntura que en ocasiones se presentan, ¿cierto? Y que ayudan a que ese tipo de sentencias de todas maneras se publican, y todo eso hace que la gente tenga la posibilidad de saber que puede salir a manifestarse sin que lo vayan a reprimir, porque de hecho quien lo intente puede demandar, y lo que decíamos, ¿no? La fiscalía recibe esas denuncias penales y está obligada a investigarla y en un momento dado a penarlas, a aplicar la sanción penal pertinente. Decíamos que hay pena de prisión y multas que van desde los 100 a los 300 salarios mínimos, ¿no? En este momento 100 salarios mínimos son 100 salarios mínimos son 100 millones de pesos, ¿no? Y 300 salarios mínimos son 300 millones de pesos. Entonces, o sea, son significativas. Y lógicamente, si se está golpeando a la organización sindical como tal, la organización sindical como tal es la que va a ser beneficiada y lógicamente va a fortalecer su tesorería, ¿no? No sé si ya está la respuesta. Sí, Carmen, no hay ¿Sí? problema. Mira, tenemos aquí otra pregunta, porque nuestros moderadores se tuvieron que levantar Sí. porque tienen clase, tienen clase a las 6. Mira, hay otra pregunta que se hacía aquí. Porque tú hablabas de la violación. Gladys, no te escucho. Todos pueden violar la libertad sindical, ¿cierto?
Y otra pregunta, como nosotros somos del gremio... No, espérate, Gladys, perdóname, no te escuché la primera parte de la pregunta. ¿Cómo los estatutos pueden violar la Libertad sindical, Ajá. sí. Eso nace por tu exposición, ¿cierto? Por tu discurso. Entonces nos genera esa duda. O sea, ¿cómo uno puede como sindicato, o sea, en los estatutos, o sea, qué no podría ir para que no se pueda violar esa libertad sindical? Bueno, por ejemplo, yo pensaría que una cláusula que violaría la libertad sindical es obligar al trabajador a demostrar, siendo maestro y que ya no lo es desde el punto de vista formal, o sea, yo creería que si yo soy maestro, pertenecía a una escuela del municipio de Medellín, a un colegio, de escuela, ¿cierto? Del municipio de Medellín o al sector privado, soy educador, pero coyunturalmente, por ejemplo, estoy desempleado, no estoy formalmente vinculado ni al municipio, ni en provisionalidad, ni a través de las cooperativas, bueno, de ninguna manera, o soy independiente, pero soy maestro, pero no pertenezco. Yo creería que consagrar en los estatutos de la organización sindical el que tiene que demostrar que es maestro, que está vinculado, ya sea en provisionalidad o en propiedad, eso para mí implicaría una violación del ejercicio del derecho de asociación sindical. Ese será un ejemplo, ¿no? Carmen, mira, se da mucho y nosotros pues como organización sindical pues le respondemos a los rectores que nosotros no podemos dar esas constancias porque muchos de los rectores nos dicen que les demos certificados de que que tales maestros nos mandan un listado que estén que le diga si están sindicalizados en nuestro sindicato o no, o muchas veces que le pasemos la asistencia de algún evento. Nosotros siempre nos hemos negado porque siempre creemos que eso lo debe solicitar es el asociado, no una persona externa. Entonces, y otra pregunta que nos hacía uno de los moderadores que está aquí, que me la dejó en la mesa, es cuando los rectores no permiten que los sindicatos ingresemos a hablar con los maestros a las instituciones educativas o que no le permitan reunirse en las instituciones, no les den el permiso para que ellos puedan reunirse y hablar a los que pertenecen a un sindicato, a una organización sindical, para hablar de sus asuntos, qué delito se configura y cuál sería el trámite para hacerlo, para reivindicar ese derecho. Listo, para mí se configura el derecho a la libertad sindical de reunión y asociación. De reunión porque la persona que es asociada va a recibir una información de las directivas de la organización sindical y impedir que eso se haga es violatorio del derecho de asociación y lógicamente raya con el Código Penal, que por eso les transcribía la norma específicamente desde el 2011 hay reforma. Y ante quién se denuncia, no sé en Medellín dónde, pero en estos días incluso que a una señora la robaron, aprendí que hay unos delitos que uno tiene que redactarlos, hacer un denuncio claro, y en ese sentido toca presentar las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar en la que se dieron esa violación, en este caso del derecho de reunión y asociación. Entonces yo que aconsejo siempre, y es que uno tiene que dejar por escrito la solicitud o sea, uno no puede llegar de todas maneras, uno va a entrar a la casa donde están unos estudiantes y están unos maestros y hay un rector, lógicamente. Primero, pedirle, eso sí, pedir o sea, el permiso, entre comillas, que lo tiene que otorgar, ¿cierto? Decirle, ni siquiera permiso, diría yo, diría el día tal, ahora hora tal, vamos a hacernos presentes para charlar con nuestros asociados, porque es que lo pueden hacer, y si se hace después de la jornada de trabajo, ellos no pueden impedir, es impedir el derecho de asociación y el derecho de reunión. Entonces, que la organización sindical vaya a sus asociados es clave. Y si ustedes lo están haciendo, magnífico. Y ellos no pueden impedirlo. Inmediatamente se deja constancia, se levanta un acta, nos impidieron el derecho de asociación y el juez penal lo tiene que estudiar y tiene que investigar y lógicamente penar.
porque está impidiendo el derecho de asociación y el derecho de reunión en un momento dado. El derecho de asociación es más amplio y el de reunión es más pequeño, ¿no? Mejor dicho, digo yo, jerárquicamente es menos amplio, pero todos tenemos el derecho a reunirnos legalmente. Y las organizaciones sindicales son organismos producto de la consagración constitucional y legal que en Colombia existe. Entonces, ¿cómo así que yo soy miembro de la organización sindical? Necesito darle una información X a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de la asociación, de ASDEM, y cómo así que el rector impide el ejercicio libre, y se puede denunciar, y no solo denunciarlo, bueno, porque al fin y al cabo los organismos estatales como la Fiscalía, pues obviamente son organismos estatales, ¿cierto? Y en un momento dado podemos no encontrar respuesta, pero lo que les decía de las arengas, del meeting, de la bulla, como en algunas ocasiones hemos utilizado esa palabra, hacer bulla, esa bulla causa eco y está protegida constitucionalmente y legalmente. ¿Listo? ¿Está respondida, Gladys? Sí, Carmen, muchas gracias. Ahorita seguimos interactuando. Por favor, para que sigas. Bueno, ya como último, respecto de los estímulos y las sanciones consagradas en los estatutos de la organización sindical. Miren, yo lo pensé mucho, lo trabajé mucho, yo decía, hombre, carambas, para mí el único estímulo que hay, y yo lo puedo utilizar de manera positiva o negativa, ¿cuál es? De una persona que ingresa a un colegio y que ve que hay una serie de circunstancias que impiden el ejercicio libre, el ejercicio cotidiano, tranquilo, respetuoso de mis derechos como trabajador. ¿Cuál es la necesidad? O sea, yo siento que a los maestros o a los trabajadores en general hay que crearles la necesidad de asociarse, de entrar a las organizaciones sindicales, pero eso es un trabajo paciente, ese que están haciendo ustedes, que los felicito, realmente ese trabajo paciente de educar, de mostrar cómo nosotros somos una clase, demostrar que nada nos es regalado, todo nos toca arrancarlo, nada nos va a llegar porque somos bonitos, nada nos va a llegar porque somos maestros, nada nos va a llegar porque ganamos el concurso, no, eso no nos llega de regalo, nos toca arrancarlo, y esa es la verdad. Entonces es buscar y educar y traerlos sin miedo, mire, enseñarles que el derecho de asociación está consagrado en la Constitución Nacional, o sea, es educarlos y crearles la necesidad como estímulo, creo yo, para que la persona haga parte de la organización sindical. Porque yo la verdad me puse a reflexionar mucho y yo no veo que dentro de la tradición sindical sea, mire, es que si usted entra a la organización sindical nosotros le vamos a prestar plata. Yo no creo. Mire, es que si usted entra a la organización sindical, pues tiene la posibilidad de que nosotros le ayudemos a adquirir vivienda, o que si su mamá fallece, nosotros le vamos a dar un auxilio económico, ¿no? O sea, ese no puede ser el gancho para que una persona ingrese a la organización sindical. Pero yo sí creo que sí es crearle la necesidad de asociarse. ¿Cómo? Porque somos una misma clase. ¿Por qué? Porque esto no va a cambiar si nosotros no estamos atentos y alertas buscando las reivindicaciones que necesitamos como organización, como personas, como seres humanos y como maestros, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo no encontré nada distinto a crearle la necesidad como estímulo al compañero para que haga parte de nuestra organización. Miren que busqué y encontré una parte de Federico Engels, ¿cierto? Que dice, la libertad de la voluntad no significa, pues, más que la capacidad de poder decidir con conocimiento de causa. Si yo tengo conocimiento de causa de por qué me asocio, si yo creo esa necesidad, ¿cierto? Es muy seguramente el compañero entenderá que la única manera de ser realmente libres es actuar en forma colectiva para hacer lo que corresponda de acuerdo a la necesidad que se tenga. Entonces,
si yo actúo de manera colectiva, puedo pelear de mejor manera mis derechos, ¿cierto? Mis derechos gremiales en el caso de ustedes, ¿cierto? Entonces, y esta realidad remite la cláusula de exclusión cuando le dice al trabajador, si quieres ingresar a trabajar, debes afiliarte al sindicato previamente porque no puedes defender tus derechos por fuera del grupo social al que perteneces. Y en eso nuestra legislación no lo consagra, ¿cierto? Pero yo sí creo que los estatutos de la organización sindical y dentro de la legislación sería arrancarle al empleador. Si una persona no pertenece a la organización sindical, difícilmente puede ser maestro, ¿cierto? Porque es que ser maestro es una cotidianidad, es la vida cotidiana de la gente, ¿cierto? Y las necesidades se crean es allí en el interactuar diario entre los maestros del gremio, ¿cierto? Entonces, yo no veo otro estímulo distinto a resaltarle la necesidad de asociarnos para poder, como un solo hombre, buscar reivindicaciones salariales, prestacionales, de beneficencia, bueno, una cantidad de situaciones que hay que arrancarle el capitalismo. Nosotros no tenemos por qué paliarle eso a ellos, ¿cierto? Nosotros no tenemos por qué hacerlo con nuestras propias fuerzas cuando organizadamente nosotros lo podemos hacer. Es mi pensar, ¿no? Y el tema de las sanciones. Generalmente los estatutos de las organizaciones sindicales plantean multas por no asistir, multas por violar los deberes a los que se enfrenta quien decide afiliarse libremente a la organización sindical. Entonces, una de las traducciones son las multas por la violación de los principios en un momento dado. A todos nos duele que nos toquen el bolsillo y en un momento dado esa sería una manera pues de sancionar al compañero, ¿cierto? Y lo otro, pues que es la máxima sanción para mí, es la expulsión del sindicato, pero obviamente después de haberlo escuchado, después de que nos muestre las razones, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos principios de clase, la independencia de clase, la conciencia de clase misma, si él se ha dejado ganar por la contraparte, si él se ha dejado ganar por la contraparte, no merece estar en la organización sindical. Entonces, necesariamente habrá que expulsarlo después de haberlo escuchado, lógicamente, ¿no? Y yo entiendo que la mayoría de los estatutos consagran que para la expulsión de un compañero de la organización sindical sí se requiere que sea la asamblea la que defina si se expulsa o no al compañero. Es una sanción durísima, pero en últimas necesaria, porque nosotros tenemos que impedir que al interior de las organizaciones sindicales se filtren compañeros que no tengan conciencia de clase, ¿no? Esa sería mi exposición. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Allí cierro yo. Sí, Carmen, a ver, ¿cómo seríamos nosotros motivando a estos maestros que no están sindicalizados y que a la vez son de pronto los que son más contradictores? Y de hecho uno ve muchos memes en las redes que le dice, bueno, si usted no pertenece a ningún sindicato, entonces renuncia a las conquistas que ha tenido los sindicatos, ¿cierto? Renuncia a las primas y a todo lo demás que se han conseguido. Entonces, ¿cómo motivaríamos nosotros? ¿Qué nos puede sugerir para decirle a estos compañeros que no están sindicalizados que ingresen a la organización sindical? O sea, que eso es un estímulo. O sea, ¿qué estímulo le daríamos? O sea, la representación y la defensa de todo el gremio, ¿cierto? Y de hecho, nos pasa mucho que solo uno se afilia a un maestro que tiene 20, 15, 10 años, solo cuando tiene un problema, y cuando vienen aquí y dicen, no, es que no estoy afiliado a ningún sindicato, pero tengo este problema. Y entonces necesito que me ayuden. Bueno, entonces, yo sí creo que es un trabajo cotidiano, de paciencia, sí, porque es que obviamente, fíjense que la necesidad es la que crea la posibilidad, no solo de plantear lo que tú estás planteando, o sea, yo llego a la organización sindical, yo no soy sindicalizado, pero ayúdenme. Entonces, es con paciencia, ¿viste?
si tú estuvieras afiliado a nosotros, seguramente no te tocaría. Seguramente estarías en mejores condiciones para dar esta pelea, ¿cierto? Te llamo pero es un tema de paciencia. Es un tema de paciencia porque es que la verdad es que infortunadamente, no solo porque al interior nos hemos encargado de desprestigiar las organizaciones sindicales, sino que una de las luchas fratricidas, pues, de los empleadores es que no hayan organizaciones sindicales a su interior. Y cuando ellos mismos las crean, de hecho las han creado, yo conozco, a mí me tocó recién egresada de la universidad, imagínense, yo tenía 22 añitos, recién en Antioquia, yo fui hasta Chigorodó, de Gancho Ciego, fui a Chigorodó para ayudar a organizar una organización sindical y resulta que después descubrí que esa organización sindical que no logró ese día en la constitución de la asamblea, no logró los 25 trabajadores, era una organización sindical fundada por los mismos empleadores en Chigorodó, imagínense, en la época en que asesinaban, en la época terrible, y yo estaba muy jovencita, y miren, me llevaron de gancho ciego. Entonces, en ese sentido, es un trabajo cotidiano de paciencia, de saber que la gente no tiene, o sea, no, pues que esa necesidad no está creada y solamente la necesidad se crea cuando la persona sufre en carne propia pues el maltrato de un empleador o el maltrato de un rector, ¿cierto? Yo por eso digo que el más importante estímulo que hace que se acerquen a la organización los compañeros maestros o en general los compañeros trabajadores es la necesidad. Sí, o sea, es muy duro porque es que hay mucho atraso, ¿no? Hay mucho atraso y la colectividad, y no se ve al colectivo como una alternativa de reivindicación, ¿no? Pero es porque o nos hemos encargado nosotros mismos al interior de las organizaciones sindicales a que eso no se dé, o el empleador con sus armas lo impide. Eso es clarísimo. Y bueno, y estas épocas donde, por ejemplo, no sé si ustedes lo han vivido, pero yo creo que sí, de estos nuevos jóvenes que se están haciendo en las universidades nuestras, maestros licenciados, no tienen ningún interés en buscar, por ejemplo, estabilidad en el empleo, no la tienen. Yo no sé ustedes a qué están enfrentados, pero yo considero que sí. Los más jóvenes, además, no tienen ningún interés en estabilidad, o sea, es bien compleja esa nueva franja de gente que llega a engrosar el sector educativo, ¿no? No sé si sea así, yo más bien les devuelvo la pregunta. Bueno, hay de todo, hay de todo. Hay unos jóvenes que son muy líderes, que han estado en las universidades públicas, metidas en diferentes comités, grupos, y son muy autocríticos y son realmente críticos, no criticones, ¿cierto? Y porque hay otro grupo que todo lo critican, pero nunca proponen, y todo es malo si lo propone cualquier persona. Inclusive encontramos un grupo de gente que somos queridos, somos amigos y trabajamos en todos los espacios, en todos los comités y comisiones, pero apenas empezamos en la junta directiva ya nosotros nos volvemos casi que nos ven como patrones y nos empiezan a atacar porque somos dirigentes sindicales. O sea, uno en esto encuentra de todo, encuentra gente muy mayor que ha luchado, que luchó bajo el sol, la lluvia, caminó y se sabe toda la historia, la lucha del gremio, y tenemos gente muy joven que también lo hace, pero hay otro grupo de gente que le falta mucha capacitación, o sea, que se deja meter los dedos a la boca muy fácilmente por cualquier persona que dice cualquier cosa porque habla bonito, y entonces, pero sin tener bases sindicales, teóricas, y entonces se creen un montón de cosas y creen que eso es así, y dan unas luchas y dan unas discusiones que realmente a uno muchas veces les toca mirarlos y quedarse callados para no discutir con alguien que no tiene argumentos, porque siempre usted sabe que uno no sabe quién es el que pierde más, el que discute con una persona que no tiene argumentos y gasta su tiempo, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Entonces, es muy difícil con un tipo de personas discutirlo sin argumentos y sin bases teóricas, solamente por lo que dice un meme o porque una frase que escuchó de otra persona, y ahí eso lo dan como cierto. Entonces, yo creo que es importante esto, todas estas capacitaciones con diferentes enfoques de diferentes escuelas, desde lo teórico, desde la experiencia, para que ellos se vayan capacitando y realmente miran que los sindicatos no pueden ser asistencialistas y empezar a convertirnos Sí, en Gladys, darle una cantidad de tenemos que decir. beneficios, sino que el beneficio Gladys, mayor es la representatividad que tienen, es la lucha y de hecho, o sea, negociar, Carmen, o sea, tú lo sabes en todos estos años que negociar con el patrón no es fácil, ¿cierto? Que uno lleva a la mesa 50 propuestas. Si de esas propuestas nos dieron una, eso es una ganancia, no de de la proporción que nosotros queríamos, pero es que el patrón muchas veces no quiere darnos nada, no quiere darnos nada y nos toca a través de la lucha, el argumento convencerlo de la voluntad política, porque siempre se ve al trabajador como que gracias a Dios tiene trabajo y gracias a Dios le estamos dando un salario y confórmese con eso. Entonces, cuando nosotros como sindicatos empezamos a llevar eso a la mesa, la gente muchas veces critica, pero venga, siente hacia la mesa, de los argumentos y estamos a la merced del patrón. Lo damos y damos la lucha y todo. Entonces, es como eso, es como mirar y acostumbrar a la gente que no es fácil estar aquí, pero es más difícil estar desde afuera de que no estemos organizados y es más difícil que no estés afiliado a una organización para pelear los derechos, porque realmente cuando tú no estás asociado a una organización, realmente el patrón o tu jefe te ve como más vulnerable y como que no tiene respaldo, ¿cierto? Y muchas veces hemos logrado eso, cuando un trabajador, un maestro viene aquí al sindicato y le explicamos toda la norma, le explicamos por dónde irse y levantar la mano y decirle, no, usted lo que me está diciendo no es, porque yo tengo estos derechos, muchas veces el coordinador o el rector sabe que no está hablando con cualquier persona, que está hablando con una persona que conoce sus derechos y los va a defender. Sí está, así es. Esto es muy complicado, ¿no? Este tema es muy difícil porque son épocas difíciles, no son épocas fáciles. Y de hecho sí nos dejamos coger ventaja, esa es la realidad. Entonces es casi que volver a empezar de cero, aunque ustedes tienen un potencial muy, muy importante, ¿no? Esos 4.000, ¿me ayudas, Gladys? ¿Cuántos son? Nosotros aquí en el sindicato de ASDE, hasta la última cuenta que nos habían dado, somos 4.000, casi 4.300, 4.400, porque eso fluye mucho por la parte de los provisionales, ¿no? Porque los están rotando, cambiando, pero hemos llegado a 4.400 pasaditos. Casi siempre 4.500 también hemos llegado, pero fluctúan entre los 4.300 por los reportes que nos hacen cada mes. Pero fíjate que no bajan significativamente. No, nosotros antes la tendencia es a subir. Nosotros cuando recibimos el sindicato en el 2017 teníamos 1.800, 2.000 y mire cómo lo hemos subido, o sea, a través de la lucha. Lo que pasa es que también... Que la lucha, y no creas, la credibilidad también funciona, ¿no? Claro, pero es que de hecho, asistir a las reuniones, que es un deber, dar los argumentos y todo, pero la gente a veces piensa que asistir a las asambleas y porque hay un debate, una argumentación, ya están peleando, entonces me salgo y me aburro. No, hay que escuchar todas las posturas y ahí es donde hay que estar para no dejarse meter los dedos a la boca de ningún grupo o ninguna corriente o ningún enfoque, ¿cierto? Hay que estar ahí, ¿cierto? Porque es que a todos hay que escucharlos, pero no quiere decir que me van a convencer, sino que yo tengo que escuchar los diferentes argumentos para hacer también tener mi argumentación, ¿cierto? Y lo que tú decías hace un momento, no siempre el que tiene el don de la palabra es el que cree. Yo conozco aquí, no desde el punto de vista gremial, ni mucho menos, pero sí desde el punto de vista del sector salud. Hay una persona que todo el mundo habla muy mal, pero tiene el don de la palabra y termina convenciendo a cualquiera, ¿cierto? Entonces, y todos sabemos a nivel regional que las arcas de su casa, su economía familiar ha crecido de manera exponencial de cuenta del sector salud del Valle del Cauca, ¿cierto?
Y aún así, como tiene el don de la palabra, la persona hace con ese don de la palabra, convence a cualquiera. Entonces uno dice, uy, caramba, qué peligro a veces en la palabra, ¿no? Es bien peligroso. No sé, Gladys, si haya alguna Bueno, otra. Carmen, a mí sí me gustaría que para cerrar nos dieras esas, o sea, nos hicieras un resumen así muy corto de esas características que deben tener esos líderes sindicales, o sea, las más marcadas, para estar aquí como delegados, para estar aquí como activistas, para estar aquí como dirigentes sindicales, o de hecho para estar en las instituciones educativas liderando muchas cosas. Danos así como un resumen para... Bueno, pero el resumen no es de lo que he dicho, ¿no? El resumen es de lo que yo creo que Sí, es señora, claro que sí. como tal. En primer lugar, tiene que tener un conocimiento claro de quién es el enemigo de clase. En primer lugar, a qué está enfrentando. Y ese enemigo de clase puede variar dependiendo de quién es el secretario de Educación del momento, de quién es el alcalde de la localidad. Bueno, esas cosas son parte de lo que un dirigente sindical tiene que conocer. Su enemigo, entre comillas, ¿quién es? ¿Quién es el que va a dirigir la educación en determinado municipio? Eso en primer lugar. En segundo, un conocimiento claro de las conquistas históricas que ha tenido esa organización sindical dentro de su propio gremio, ¿cierto? ¿Cuáles son las conquistas que ellos han obtenido y por qué las obtuvieron y cómo las obtuvieron? Para no olvidar cómo fue que se llegó a ese punto. Entonces, conocimiento claro y preciso de cómo se conquistaron. Pero en tercer lugar, cuáles son claras y precisas las necesidades de nuestro gremio. Yo recuerdo en algún momento, cuando estaba muy jovencita todavía, que había un dirigente sindical que llevaba 23 años en la organización sindical. No voy a nombrar nada, ni voy a decir quién es, pero lo cierto es que este señor llevaba 23 años en la organización sindical y tan solo había estado vinculado a la producción 6 meses. Entonces, claro, era un líder político de una organización de izquierda que llega a la organización sindical y es elegido 6 meses después, porque así lo decían los estatutos, es elegido a la junta directiva del sindicato y allí permaneció por 23 años, pero nunca ligado a la producción, nunca ligado a las necesidades de esa, era una empresa, de la empresa misma. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser dirigente sindical y con permiso sindical permanente una persona que no está vinculada a las necesidades cotidianas de su gremio o de su actividad, de la actividad propia para la que fue contratado, y en el caso de ustedes los maestros, a la actividad cotidiana? O sea, ¿cómo es que es líder sindical una persona que no ha rotado durante 23 años, ¿cierto? Por las escuelas, porque no necesariamente tiene que ser maestro, pero sí vinculado a las escuelas en la cotidianidad, no desde el escritorio que le permite la sede sindical, sino lo que ustedes decían, ¿cómo es posible que un rector impida el ejercicio del derecho de asociación y de reunión con los compañeros? Entonces, en tercer lugar, el conocimiento pero directo de las necesidades de los compañeros, no desde el buró, no desde el escritorio, porque así no es posible traducir las necesidades que tengan los compañeros en la lucha cotidiana. Y en tercer lugar, en serio, ser leal y transparente a los principios, ¿no? Eso sí, pues, ser leal con los compañeros, y eso que hablábamos ahí, de la necesidad de ser leal a la clase, es claro. O sea, bajo ningún punto, sin ser radical, o sea, uno simplemente con una sola mirada sabe que lo que le está proponiendo el empleador no es lo correcto, y no necesita echar discurso para simplemente actuar como un compañero de clase consecuente. Esa es yo creo que las cuatro, para cerrar las cuatro maneras de cómo ser un buen dirigente
de la organización. Claves para eso. Listo. Carmen, esta última pregunta, vea. Claro. Nosotros somos maestros, ¿cierto? Nosotros somos maestros. Este es un sindicato de maestros. Hay sindicatos que son de coordinadores y de rectores que también tienen sus funciones. ¿Cómo se ve? O sea, o si eso impide la labor sindical, si nosotros como este sindicato de maestros del municipio de Medellín tenemos como delegado a coordinadores o rectores, o cómo se ve si el sindicato en su junta directiva también tiene coordinadores y rectores. Eso, ¿cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Eso infringe alguna ley? Eso es, porque como los rectores, coordinadores y rectores también hacen como una función de casi que de supervisión, de poder, de ejercer poder, control y dirección en los colegios. Entonces, ¿cómo se ve eso? O sea, ¿cómo se ve eso si nosotros podemos colocar en los estatutos que los directivos no pueden ser coordinadores o rectores o nuestros delegados no pueden ser coordinadores? ¿Eso estaría bien? ¿No estaría bien? ¿Estaríamos infringiendo una norma o lo dejaríamos abierto así como tal? O sea, ¿cómo se ve eso? Mi opinión muy personal. Sí, Esos coordinadores y esos rectores son maestros. Antes que cualquier otra cosa, son maestros. Lo que nosotros tenemos que ganarnos es a esos coordinadores y esos rectores, que son maestros, nos los tenemos que ganar a nuestro querer y a los objetivos propios de la organización, ¿cierto? Yo considero que limitar el derecho de asociación de ellos no sería la mejor salida. Yo considero que no, que al contrario, hay que atraerlos y formarlos, ¿no? Formarlos, porque es que al fin y al cabo son maestros, ¿no? Al final son maestros explotados por el municipio, sí, o sea, yo creo que la posición es atraerlos y ganarlos a la organización. Bueno, la pregunta es tú como abogada y que manejas tantas cosas, o sea, aquí no, porque en algún momento se ha dicho que los coordinadores y rectores no pueden estar en la junta directiva ni delegados de los maestros, que para eso ellos tienen su sindicato. O sea, yo no estoy dando mi opinión personal, sino te estoy preguntando, o sea, tú como abogada, ¿cómo la ves? Porque en algún momento nos dicen, no, eso puede generar un inconveniente. ¿Por qué lo decimos? Porque es que generalmente, o sea, en la mayoría de casos, las dificultades mayores que tienen los sindicatos y las quejas que hay es sobre un acoso de coordinadores y rectores y sobre una extralimitación de funciones de ellos. Entonces, por eso, aunque nosotros como ASDEN tenemos rectores y coordinadores en nuestra base. No, yo sí considero que a ellos no hay que negarles el derecho de asociarse. O sea, si nosotros colocamos eso en nuestros estatutos, estaríamos infringiendo una norma. Esa es la pregunta. Listo. Para mí, ¿y por qué? Porque yo sí considero que, o sea, que no dejan de ser maestros, o sea, y es más bien ganarlos a la posición nuestra, ¿cierto? Porque ellos, o sea, el hecho de que tenga la resolución de rector o el hecho de que tenga la resolución de coordinador no quiere decir, por principio, no quiere decir que sea enemigo de clase, ¿no? Ni mucho menos. Son maestros. Lo que pasa es que sí toca ganarlos a la posición nuestra, porque es que también podemos encontrar el maestro de base absolutamente reaccionario, sapo, perdónenme la expresión, y esquirol, y todo lo que uno quiera. O sea, no necesariamente el hecho de tener esa posición que la da la propia jerarquía, ¿cierto? El hecho de ser coordinador o rector no implica necesariamente que sea una persona que no vaya en beneficio de los maestros mismos, ¿no? Porque por ejemplo, en las elecciones pasadas de una organización sindical de aquí de Antioquia, se presentó una plancha y en esa plancha la que iba encabezando era una rectora y el comité electoral de ese sindicato, no nos pasó a nosotros, les negó que porque ella era rectora, no podía estar ahí no se le aceptó a ella ahí porque ella era rectora y no podía estar en una organización sindical de maestros, ¿cierto? Entonces, pues eso pasó, ¿cierto? Entonces, ahí le genera a uno como muchas dudas. Y nosotros como en la asociación sindical han habido 2 o 3 casos en juntas anteriores donde han habido coordinadores
coordinadores en nuestra junta directiva, y eso también ha generado inconvenientes y malestares de algunos profesores. Entonces, por eso era la pregunta, ¿cierto? O sea, la pregunta es para que los maestros sepan y estén enterados y sepan que, o sea, si hay dificultades o no en la norma para ellos, ¿cierto? Para que no se dejen meter los dedos a la boca de muchas cosas, porque la gente, o sea, un maestro que esté bien enterado, que conozca la norma, que le rija a él y a los demás, es un maestro que no se deja oprimir, es un maestro que va a defender sus derechos, y no viene cualquier persona a decirle cualquier cosa y se lo va a creer porque no sabe. Esa es como Correcto. Esa es como la idea. Sí. Yo sí creo que en el mundo capitalista, al contrario, hay que ganarlo. Es más, mire, hubo un momento en el que, yo no sé si ustedes recuerdan, en una época de movilización se arengaba a los policías y a las personas que colocaban en las manifestaciones, habían arengas respecto de que ustedes y nosotros somos iguales de explotados. Y era gente con el bolillo, ¿no? Era gente con bolillo en la mano y todo lo demás. Y lo que tocaba era ganarse, pues son iguales, de trabajadores iguales que nosotros del establecimiento, ¿cierto? Entonces yo también considero que lo que sí es que claramente los rectores o los coordinadores, cuando llegan a la junta directiva, yo no sé, pues algún mecanismo habrá para que, primero, por algo son elegidos, ¿cierto? A la junta directiva. Pero yo sí creo que hay manera de neutralizarlos a favor o de colocarlos a favor de nuestra posición, ¿cierto? Hay manera, porque son maestros, no dejan de ser maestros. Eso, el esquirolaje existe en la base o arriba, eso es lo de menos. Bueno, listo, Carmen. Y otra, en estas funciones que estamos viendo, en estas características, en estos requisitos, que nosotros, estos estímulos y sanciones que le estamos diciendo a los asociados, ¿cómo se ve tú como abogada? ¿Cómo se ve cuando, o sea, no es mi apreciación personal, por eso, sino yo estoy hablando como estamos en diferentes grupos, en diferentes reuniones y la gente va comentando? Entonces, por ejemplo, como cuando uno saca, por ejemplo, la invitación y la inscripción a la fiesta del niño, a la fiesta del maestro, no ha pasado ni una hora y ya van 400 inscritos, ¿cierto? Sí. No han pasado ni una hora, pero cuando hacemos todo este tipo de capacitaciones, no tenemos esa, o sea, la asistencia no es masiva, o cuando tiene la escuela sindical, mire capacitaciones de... Entonces, en algunos momentos se nos ha dicho, no, pues hay que amarrar que a la gente que vaya, el cupo que se le dé a las fiestas y a los estímulos vaya a ir amarrado a que la gente también haya asistido por lo menos a esta capacitación sindical. ¿Eso cómo se ve? ¿Cómo se ve? A mí no me parece malo, ¿cierto? O sea, si hay ese estímulo para que la persona esté de nuestro lado y asista, o sea, es como una manera así de amarrarlo, ¿no? Y está bien, a mí no me parece que sea malo, pero no necesariamente es la única manera de amarrarlo, ¿no? O sea, de llevarlos a nuestra posición. Pero no está mal, o sea, yo creo que es que el ser humano estamos graves con eso, porque eso no se adquiere todo, o sea, la necesidad que decía, no siempre la tienen incorporada los gremios, ¿no? Entonces, a mí no me parece malo, pero tampoco me parece que sea... Bueno, tampoco te parece bueno. Lo último, pues no. Pero yo sí creo que sí hay que hacer como ese trabajo cotidiano. Yo siento, Gladys, por ejemplo, que ustedes están haciendo ese trabajo cotidiano y son tareas internas que yo sí creo que la Junta Directiva debe votarse. Vamos a hacer visitas cada cuánto a los compañeros hasta que uno se los gana, porque es que miren, yo siento que cada día va a haber más pauperización y va a haber más dificultades de palear lo que se viene, ¿no? Y ya se anunció. Sí, realmente, Carmen, o sea, la verdad nosotros como dirigentes sindicales que ya, por ejemplo, estamos, como dice uno, de salida, sí. Está uno de salida porque ya se termina el periodo, porque ya también se nos acerca en 5, 6, 7 años la jubilación y uno también se quiere ir a descansar. Entonces uno sí ve eso, o sea, que realmente estamos trabajando en las capacitaciones, que la gente vaya, que entienda toda la parte histórica, está muy importante, que cómo se gestó toda esta lucha sindical, cómo se ganaron estas conquistas, cómo fueron esos paros y todo lo que se hizo, y el conocimiento de la norma y cómo se pide, ¿cierto? No,
hay veces que nos da buenos resultados la lucha y la movilización, pero también tiene que ir amarrada de también hablar con los políticos y hacerles ver que se necesitan normas, decretos y todo lo demás para que ese derecho que lo logramos se materialice, ¿cierto? Se reglamente, Sí, porque a veces correcto. podemos hacer muchos paros y movilizaciones, pero si no hay No se nada completa. en una ley, en una norma, no se completa, pues esto cuando entra otro gobierno se pasa, porque es voluntad política de este gobierno, pero si no está instaurado, no está en un decreto, no está en una norma, se pierde. Entonces también hay que ir, o sea, con todos los frentes, ¿cierto? Con todos los frentes hay que ir y para eso hay que estudiar, para eso hay que capacitarse, para eso hay que conocer la historia. Entonces yo creo que eso a veces nos desmotiva un poco como dirigentes, de que la gente no se meta en el cuento de esto, de capacitarte, conocer para que llegue aquí bien preparado, porque la idea es que todos pasen por estos lugares y vean y luchen por los derechos de todos. Entonces a veces desmotiva un poquito. Carmen, necesitamos cerrar este espacio, darte las gracias a ti por todo y te volvemos a ver ya la próxima semana también. Entonces, agradecerte tu participación, a todos los que están aquí en este momento. Hemos tenido una muy buena acogida en el Face. La gente nos ha estado viendo, observando, no nos han hecho preguntas aquí, pero aquí vemos todas las visualizaciones y todas las reproducciones y todo los alcanzados, más de 100 personas en este momento. Entonces, agradecerte, Carmen. Nos volvemos a encontrar Bueno, y nos mandas, por favor, las diapositivas para poderlas colgar en un link que tenemos de reforma de estatutos muy bien. que estamos haciendo. A todos nuestros compañeros asociados que mire que entren las capacidades, se perdió las capacitaciones, ya por el correo les hemos mandado el link donde están ahí en la página, todas las capacitaciones para que las puedan ver. Les vamos a también ahí colocar las diapositivas que nos han mandado nuestros capacitadores y que lean los estatutos y que se preparen para la jornada del 30 de septiembre. ASDEM va a tener el primer encuentro en las instituciones educativas donde vamos a empezar a hacer ese trabajo, a debatir unos capítulos, unos 5 o 6 capítulos de los estatutos, donde se van a leer, donde van a mirar los consensos, los disensos, y van a plasmarlos en un formatico, uno por institución, y nos los hacen llegar, porque la voz de ustedes cuenta, y la idea es eso, que la reforma de los estatutos sea desde las bases, sea de las ideas. Pero para eso ustedes también tienen que capacitarse, escucharnos y preguntar. Carmen, muchas gracias. Bueno, no, con mucho gusto, lo que necesiten de mí, con mucho gusto. Ojalá haya servido pues este intento de Claro que sí, análisis. todos tus aportes nos han servido. Gracias, claro que Bueno, sí. pues, nos despedimos. Manuel, sí, señora. Gracias. Manuela, te doy el paso. Manuela es la chica de comunicaciones. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a las personas que estuvieron hoy con nosotros. Gracias por compartir este espacio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí pueden ver todos los avances sobre este proceso de ruta de reforma de estatutos. En nuestra página web y en nuestro canal de YouTube pueden encontrar las transmisiones anteriores y nos vemos en la próxima, que será el jueves 15 a las 8 de la mañana, también por nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.